Alabado vive Jesús. Bendiciones, bendiciones, pueblo de Dios y amigos y todo aquel que escucha a través de estos medios. Vive Jesús, aleluya. Le doy gracias al Señor por la misericordia. Vive Jesús y por todas las cosas buenas que Él hace conmigo y con cada uno de ustedes. Vive Jesús, aleluya. Doy gracias al Señor por la oportunidad que Él me da una vez más. Vive Jesús. Y voy a hacer, vive Jesús, en forma de una historia, vive Jesús, aleluya, de un hombre que hizo, vive Jesús, un testamento, vive Jesús. Había un hombre que hizo un testamento, vive Jesús, aleluya, y prometió, vive Jesús, dar unas tierras a su hijo, vive Jesús. Y ese hombre, vive Jesús, tenía que hacer lo que él dijera para poder ser heredero de esas tierras, vive Jesús. Esas fincas, todas esas tierras que él tenía, vive Jesús. Y él le prometió, vive Jesús, que si hacía todo lo que él decía, él le iba a dar esas tierras. Y él probó de diferentes formas, vive Jesús, a este hombre. Vive Jesús, aleluya. Y pasaron muchos años porque en este tiempo que este testamento fue hecho, vive Jesús, aleluya, la gente antes duraba muchos años, vive Jesús. Y después que este hombre murió, pues esa herencia pasó a su generación, porque este hombre le prometió, vive Jesús, que toda esa generación que naciera de él iba a ser bendecida. Pero tenían que cumplir todo lo que él decía, vive Jesús, o dice en el testamento. Cuando una persona hace un testamento, siempre pone cláusula. Pues para tú coger lo que yo dejo, tienes que hacer lo que yo digo, vive Jesús. La familia de este hombre, la generación de este hombre, fueron haciendo diferentes cosas y pasaron diferentes problemas y pruebas. Y esta generación de este hombre no pudo coger y cumplir con el testamento que este hombre hizo. Vive Jesús. Y este testamento, vive Jesús, fue invalidado. Entonces, él tuvo que hacer otro nuevo testamento para entonces dárselo a la generación de este hombre. Pero cuando este hombre hizo de nuevo ese testamento, puso una cláusula. ¿Qué había que hacer para que esta gente, herederos de ese hombre primero, que ya había muerto, pudieran coger esas tierras, vive Jesús, esa promesa que él había hecho a ese hombre, al hijo de él? Este Nuevo Testamento tiene una cláusula. Por ejemplo, había un hombre que tenía una mansión y ese hombre le dijo al abogado que tenía que vender en subasta todo lo que había dentro de la casa, y él le dijo al abogado: el que compre tal pintura, a ese le va a tocar la casa. Pero que los herederos y los que iban a comprar no sabían de lo que ese hombre le había dicho de la pintura.
Solamente el abogado lo sabía. Entonces, la pintura valía mucho dinero, pero era una pintura fea, vieja. Entonces nadie quiso comprar la pintura. Entonces cuando llegó el final, estaba la pintura, nadie la había comprado, entonces vino uno de los sirvientes de la casa y dice, bueno, yo me interesa la pintura, pero solamente tengo $1, $1. Y le dijeron, bueno, nosotros tenemos que vender la pintura, sea como sea, porque es una subasta y tú estás ofreciendo $1 y nosotros te la vamos a dar a ti, te la vamos a vender. Entonces el hombre, el sirviente de la casa, le dio el $1 y cogió la pintura. Entonces cuando se iba a ir, el abogado dice, no se vaya nadie, porque todavía falta leer para quién se va a quedar con todo lo demás. Porque el dueño dijo que iban a heredar la casa, pero que había que vender las cosas primero. Entonces había una cláusula que solamente el abogado lo sabía y que decía que el que comprara la pintura le iba a tocar toda la riqueza, la casa y todo lo demás. Entonces aquel hombre que no tenía dinero, aquel pobre hombre, compró aquella pintura solamente con $1 y aquel fue el que le tocó la hacienda y le tocó todo lo que el hombre había dejado, la riqueza y todo lo que se había sacado en la subasta, vive Jesús. Aquí del hombre que yo estoy hablando que hizo este testamento con el Hijo, vive Jesús. Hizo un nuevo testamento, vive Jesús. Y para estos herederos coger vive Jesús, estas promesas que él hizo en el Nuevo Testamento, porque el Viejo Testamento ya fue inválido. Él hizo un Nuevo Testamento, vive Jesús. Entonces, ese Nuevo Testamento tiene una cláusula. Esa cláusula dice que hay que cumplir con esa cláusula para poder heredar, vive Jesús, aleluya, toda esa fortuna y todas esas bendiciones y todas esas cosas que ese hombre tiene desde el primer Viejo Testamento que ya fue inválido, vive Jesús. Esa cláusula dice así, como el abogado le dijo a aquel que la pintura era, el que comprara la pintura iba a ser el dueño de las riquezas, vive Jesús. Entonces, aquí el Nuevo Testamento que hace este hombre, vive Jesús, del pasar de los años, hay una cláusula. Y esa cláusula, vive Jesús, aleluya, la compró un hombre. O sea, ese testamento, vive Jesús, aleluya, que ese hombre está ahí, vive Jesús, aleluya, compró esa cláusula. Esa cláusula decía que muchos la saben hoy en día porque no ha sido publicada. La de la pintura no fue publicada y nadie lo sabía, era un secreto. Pero esta cláusula en este Nuevo Testamento que hizo ese hombre, ya todo el mundo la sabe porque el hombre la ha publicado y todo el mundo la ha publicado. Pero hubo un hombre que compró, como aquel hombre compró la pintura, este hombre compró esa cláusula, vive Jesús. Y por él haber comprado esa cláusula,
nosotros, si queremos ser incluidos, que somos los herederos, tenemos que aceptar a ese que compró esa cláusula, vive Jesús. Y esa cláusula fue sellada, vive Jesús, aleluya. Y el que la compró, pues es dueño de nosotros, vive Jesús. Como el que compró el cuadro, se hizo dueño de toda la riqueza y se hizo dueño de la mansión. Este hombre que compró que estaba clausurado para ser vendido, la compró. Y la compró a precio de sangre, vive Jesús. Y a precio de sangre, Él compró y es dueño de todas esas tierras y los moradores de esa tierra, vive Jesús. Pero entonces esa cláusula dice que para nosotros pertenecer y entrar con Él a esas tierras, porque venimos rodando desde el mundo antiguo, esperando entrar a las tierras prometidas, que le fue hecha en el primer testamento. Y en la cláusula, vive Jesús, aleluya, si nosotros buscamos, que no es un secreto, porque como digo, el que compró la pintura es un secreto y nadie sabía que comprando la pintura le iba a tocar todo lo demás. Pero este que compró esto, pues le tocó, en el Nuevo Testamento le tocó todo lo que él compró, vive Jesús, a precio de sangre. Y nosotros si queremos entrar con Él a esa mansión y esa tierra prometida, tenemos que irnos a Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para todo aquel que en Él crea no se tenga más piedad, tenga vida eterna. Para nosotros tener vida eterna tenemos que aceptar a Jesús, que fue el que compró a precio de sangre esas promesas de la tierra prometida y de la mansión en el Nuevo Testamento que se hizo, vive Jesús. Ese Nuevo Testamento se puso esas cláusulas. Para tú entrar a esa mansión, tienes que aceptar a Juan 3:16, vive Jesús. Porque si no aceptas a Juan 3:16, que a Jesucristo que murió en la cruz del Calvario y que compró el derecho de esas tierras prometidas, para todo aquel que lo acepte, esté con Él y entre con Él. Cuando Josué fue suplantado Moisés por medio de, o sea que Josué suplantó a Moisés porque Moisés había faltado. Moisés fue el que cruzó a los que habían sobrevivido aquel tiempo a las tierras prometidas. Este Juan 3:16 es el Josué que nos va a cruzar a nosotros a las tierras prometidas, a la mansión que Dios tiene para nosotros, vive Jesús. Y si tú quieres entrar, tienes que hacer como aquel pobre que compró la pintura, vive Jesús, pero no sabía, pero aquí tú lo sabes, que aceptando a Jesucristo como tu Salvador y aceptando a Jesucristo que fue el que compró a precio de sangre ese Nuevo Testamento que se hizo, vive Jesús. Porque si una persona tiene una familia y deja un testamento, hay que leer a ver qué fue lo que él dejó en el testamento. Muchos mueren y dicen, pues la propiedad va a ser para fulano de tal, fulano de tal y fulano de tal. Pero muchas veces hay otros que dicen, no, solamente le toca a tal hijo. Y los demás se quedan fuera de el testamento de herencia. Vive Jesús. No te quedes tú fuera de la herencia.
Busca que siempre estés escrito en el Nuevo Testamento que se hizo, cumpliendo lo que ese Nuevo Testamento dice. Vive Jesús, para que entonces puedas entrar a las tierras prometidas. Vive Jesús. Ese testamento costó, porque Él fue listo como el de la pintura. Vive Jesús, aleluya. Y Él fue listo y compró el derecho de esa propiedad. Vive Jesús. Para que nosotros seamos herederos con Él, tenemos que cumplir lo que dice el Nuevo Testamento. Vive Jesús. Hay mucha gente que hacen testamento, como dije anteriormente, y ponen una cláusula, y si los herederos no cumplen esa cláusula, no herederan nada de lo que ese hombre dejó. Vive Jesús. El que hizo el Viejo Testamento, hizo el Nuevo Testamento y puso esa cláusula. Él dice, aceptan a mi hijo, pues tienen salvación. Si no aceptan a mi hijo, porque Él dice que Él amó a todo el mundo. Entonces todo el mundo está en el testamento, pero si no acepta esa cláusula que Él puso, no eres heredero. Somos coherederos con ese que compró. Vive Jesús. Esa propiedad que desde un principio en el Viejo Testamento que hizo este hombre primeramente, prometió que esas tierras iban a ser heredad de sus hijos. Vive Jesús. Otros tienen la propiedad en sus manos. Mucha gente que están destruyendo las propiedades y sacándole provecho. Vive Jesús, aleluya. Y sin embargo hay muchos que son herederos, que no quieren saber de las propiedades. Aquí muchas veces los padres se esmeran por dejar una propiedad y después los hijos no les interesa la herencia, no les interesa y dejan las casas perdidas. Vive Jesús. Pero yo te invito hoy que si quieres heredar, vive Jesús, esa promesa, tienes que aceptar esta cláusula que dice en Juan 3:16, para que podamos ser coherederos con el heredero. Vive Jesús. Que Dios te bendiga y esa es la historia. Bendiciones, bendiciones.